Bueno, moitas gracias, alcalde, moitas gracias, Alfredo. Pois nada, un ano máis, porque as xornadas si son cada ano, estamos en Burela desenvolvendo esas xornadas técnicas nas que, aínda que nos pareza que sempre volvemos sobre os temas, eu creo que cada ano se lle dá unha visión un pouco distinta. Penso sinceramente que desde as primeiras que eu vin aquí, aínda que hai puntos, o tema da xestión pesqueira é algo recurrente, non ten nada que ver o que se falou da xestión pesqueira pois nas miñas primeiras, fai algunhas cuantas, creo que 20, co que se pode estar falando aquí. Todo evoluciona, cuestións que fai uns anos parecerían moi lonxe do que sería o que pensaba o propio sector, vemos que non é así, non? O tema de sostenibilidade, cando se quería enfrentar ao sector co tema da sostenibilidade, pois é unha prova evidente que non é certo. Os primeiros interesados na sostenibilidade pesqueira son os propios pescadores, son os primeiros interesados en recuperar os stocks pesqueiros a niveles que lles permitan seguir vivindo eles, os seus fillos e os seus netos durante moito tempo. En este porto temos visto e sufrido directamente plans de recuperacións extremadamente duros, e a merluza de gran sol é un exemplo claro, moi superado hoxe por hoxe, e que creo que é un exemplo, e en camiño vamos, de superar outros obstáculos e outros problemas que nos están poñendo con outras especies, pero que, repito, o sector é o primeiro en poñerse mano á obra para recuperar, facer os esforzos necesarios, porque saben que o seu futuro é o dos seus fillos. E non vou dar máis a lata, porque me prometín que, como moi tarde, ás 7:30, estaríamos todos fora. Temos 4 ponentes de alto nivel, temos, baixo o título genérico de xestión pesqueira, temos moitas cousas que contar, distintas e ao mesmo tempo distintas visións sobre esa mesma temática, e polo tanto vamos empezar pois. Como sempre, a cuestión sería que despois de falar os nosos ponentes teríamos un turno de intervencións, porque creo que aquí sempre se fixo así, realmente é moito máis ágil escoitar todas as visións, porque unhas van complementar ás outras e podemos sacar, por unha parte, consecuencias, pero por outra parte tamén preguntas moi interesantes que postas en común poden ser de gran axuda. Rafael, Javier, perdonad por el gallego, pero creo que ya estáis harto acostumbrados. O sea que... Yo pienso dar mi ponencia en catalán, ya te aviso. No, aquí somos de mente abierta y de oídos también, o sea que no hay problema. Quero decir que isto grávase, non é por nada. Bueno, o primeiro ponente que temos hoxe con nosotros, bueno, calquera dos 4 darche conocido, pero empezamos con Rafael Centenera. Rafael Centenera é en estes momentos subdirector general de Caladero Nacional da Secretaría General de Pesca, foi asesor tamén do secretario, estuvo tamén como subdirector general de organismos regionales de pesca, ele é licenciado en biología, creo que tamén doctorado, ten unha amplia experiencia no mundo pesquero, ten un carácter especial, explosivo, pero creo que como a maioría dos que estamos aquí. É dicir, é unha persona coa que é posible falar e discutir, sobre todo discutir, e sacar... Pero discutir no bon sentido da palabra, porque acabas sacando moitas cousas en claro. É unha persona que si pensa que podes ter razón, aínda que el non fose o que pensara, dalle voltas e reconócecho. E iso non todo o mundo o fai. Entón, aparte do seu conocimiento do sector e o seu conocimiento da materia, en ese sentido creo que é algo que hai que reconocerlle. Sin máis, Rafa,
tú nos vas a presentar la obligación de desembarque, no te voy a pedir que me pongas todas las órdenes, porque hoy se publicó una de las órdenes vinculadas con la obligación del desembarque. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. La verdad es que estaba pensando dar la ponencia en vascuence, porque tenemos aquí en euskera, tenemos aquí a Kiko, y igual le venía muy bien, porque es el que más preguntas hará seguro cuando esto termine. Pero quizá voy a seguir con el idioma que todos conocemos muy bien. Decir dos cosas. Una, le contaba al alcalde, primero dar las gracias a Espomar por invitarme a dar esta ponencia. Le contaba al alcalde antes de empezar que qué suerte que soy el primero, porque es que me toca dar la ponencia después de una comida excelente que hemos tenido, y esto es como el pleno del ayuntamiento de presupuestos y partidas de gasto, que si lo pones a estas horas probablemente todo el mundo acabe dormido en 20 minutos, así que voy a hablar muy bajito para no despertaros y a ver si hay suerte y terminamos todos tranquilos y no hacéis muchas preguntas. Sobre todo que no hagáis preguntas de caballa. Eso es lo único que os pido encarecidamente. A ver, llevamos dándole muchas vueltas al tema de la obligación de desembarco. Yo tengo que reconocer que es probablemente una de las cambios de la política común de pesca más radical en los últimos años, porque hemos pasado de una gestión de capturas de desembarco a una gestión de control de capturas reales, y eso, quieras que no, ha supuesto un cambio radical. Es el primer año en el que aplicamos al 100% la política de descartes. Llevamos trabajando en los últimos 5 años en buscar soluciones, en buscar formas de aplicación, y como siempre pasa, pues nos acaba pillando el toro, ¿vale? Tengo que decir que somos tan buenos y tan serios que teníamos guardada la orden ministerial aquí hasta que viniera a dar la ponencia, y solo la han sacado esta mañana porque llama al BOE, por favor, publicarla, que si no, no puedo dar bien la ponencia. Y luego, además, para cumplir inmediatamente lo que pide el sector pesquero, que dice aquí, 10, gestión pesquera española, obligación de desembarque, solicitar a la Administración española aprobación urgente de las órdenes reguladoras. Bueno, ya tenemos una. Así que el 50% del compromiso que me corresponde está cumplido. Pero bueno, vayamos un poquito a ver si soy capaz de contaros cosas que ya sabemos. Como decía, la política común de pesca, uno de los pilares que ha puesto, aparte del rendimiento máximo sostenible, la ciencia, el control, los planes de gestión, es el tema de los descartes, que es vital empezar a dejar de desaprovechar recursos que hasta ahora se estaban tirando al mar y que, por desgracia, afectan tanto a la evolución del recurso, a la cantidad que se puede pescar, pero sobre todo a la imagen de la pesca. No podíamos estar permitiéndonos lo que pasaba antes de que se pusiera en marcha toda esta idea, la cantidad de kilos y kilos de pescado que se tiraban al mar sin justificación ninguna, ¿vale? Es el artículo 15 lo que lo pone, las especies, los plazos. Evidentemente, especies y plazos ya están todos, con lo cual, a partir de ahora, cualquier especie que tenga delante un TAC o en el Mediterráneo que tenga talla mínima definida por la Comunidad Europea, tienen obligación de traerse a puerto, ¿vale? Es verdad que hay unas excepciones a la aplicación y que lo que se pretende es que sea dentro de los planes multianuales donde vaya. Y luego el artículo 18, que establecía la regionalización, que es el instrumento que hemos utilizado los Estados miembros para intentar ponernos de acuerdo y para intentar defendernos de manera común ante, pues, la dureza de una norma que vista sin las excepciones o sin las posibilidades de articulación sería imposible de cumplir. La obligación no se aplica a las especies sometidas a prohibición, está claro, a aquellas que haya alta supervivencia, las de minimis y las peces con daños causados por depredadores, ¿vale? Eso ya lo conocemos todos. Se hace dentro de los planes de descartes. Tengo que decir que los planes de descartes es un proceso complejo, muy duro, a veces muy desagradable, porque lo primero que tienes que hacer es decidir en el grupo regional qué quieres hacer, tienes que preparar una serie de estudios que justifiquen las medidas, y os tengo que decir que no vale cualquier estudio, tienen que ser estudios bien hechos. Cuando es de alta supervivencia tienen que cumplir unas condiciones para demostrar verdaderamente que hay esa alta supervivencia. Una vez preparado todo eso, los Estados miembros remitimos el plan
a la comisión para que el STEP pueda evaluarlo, y en función de lo que dice la evaluación del STEP, pues te devuelven el plan y tú tienes que modificarlo. Eso tiene su lado bueno, y es que trabajamos todos juntos, que hemos mejorado en la investigación, que hemos mejorado en selectividad y que proponemos cosas que tienen visos de permitir que la pesca sea mucho más sostenible. Y tiene inconvenientes, y es que el STEF es un organismo científico que depende de la comisión, que hay días que es muy estricto, otros días excesivamente estricto y de vez en cuando durísimo. Y si las cosas no están bien justificadas, pues no pasa, ¿vale? Veremos que eso tiene importancia porque tenemos algunas de las excepciones que tienen una duración solo este año. España trabaja en el Mediterráneo, evidentemente, el grupo del Mediterráneo, en aguas sudoccidentales y aguas noroccidentales, porque son las zonas donde tenemos flota. En aguas noroccidentales hay dos reglamentos delegados que se aplican mientras no esté operativo al 100% el plan de gestión. Uno es para los pelágicos y el otro es para las especies demersales. El acto delegado para pelágicos afecta sobre todo a caballa, bacaladilla, jurel y atún blanco, y lo que tiene es pues 4 o 5 medidas de alta supervivencia por el sleeping y poco más. Decir que la pesca pelágica, en el caso de España, en el que no existe pesca pelágica de arrastre, he dicho, eso, que no existe pesca pelágica de arrastre, los planes o actos delegados afectan sobre todo a los buques de atún, en la costera del atún, y a los buques de cerco, y son quizá los que menos problemas tienen de obligación de desembarque. Además hay un acto delegado para especies demersales, en el que sí que hay mecanismos de flexibilidad, entre otros la alta supervivencia para cigala, raya y besugo de la boracera. Todos ellos están bien, pero para la raya santiaguesa la Comisión Europea nos ha dado una derogación que solo llega hasta el 31 de diciembre de 2019. Estamos preparando planes, estamos haciendo trabajo, todos los estados del sur, junto con los del norte, porque es la misma especie en los dos lados, para conseguir demostrar que necesitamos más tiempo para seguir estudiando el problema de la raya santiaguesa. El resto de rayas, lo que nos pidió la Comisión es que hiciéramos un plan de una hoja de ruta para mejorar la parte científica y la parte de supervivencia, pero en principio no tendría mayores problemas. Tengo que decir que esta es una de las medidas de alta supervivencia que mayores consecuencias tiene. ¿Por qué? Pues porque en aguas suroccidentales España tiene ahora 1.400 y pico toneladas, veníamos de tener 900 toneladas, es verdad que la mejora en la gestión ha conseguido que no tengamos que pagar multas y sobre todo como se ha incrementado, pues hoy en día si me quedo sin raya en un momento dado del año no tengo un problema porque puedo tirar raya al mar. Y eso es un gran beneficio, porque la raya es una especie de bycatch de todas las pesquerías, con lo cual si se te cierran las pesquerías de raya, tendrías muy difícil salir a faenar. Por tanto, creo que todo el trabajo que hemos hecho, no solo España y todos los demás Estados miembros, ha dado un fruto bastante bueno en demostrar que las rayas son animales que, bien tratados, sobre mucho. Si la subes de un golpe enganchado con el pincho y luego la das en la cabeza, no creo que sobreviva. Pero si se la trata bien y se la devuelve al mar dentro del agua, pues tiene una alta supervivencia. Además, en el de demersales tenemos los de minimis, que son las cantidades que la comisión, después del análisis de STEP, determina que no es posible erradicarlas de la composición de capturas. Es decir, que con medidas técnicas no se puede mejorar más la selectividad, o que con no manejar esos descartes supondría un coste excesivo, que son los dos únicos motivos por los que aceptan. En aguas sudoccidentales tenemos un montón de ellos que están en el acto delegado. Decir solamente que tenemos muchos de ellos en cuarentena, es decir, la comisión nos ha dado hasta el 1 de enero de 2020 para esas excepciones, y que nosotros ahora tenemos que demostrarle que estamos trabajando para justificarlas mucho mejor, porque los estudios no están, no los tengo yo, no los tiene Francia, no los tiene Portugal, y en el caso del norte pasa exactamente igual. Lo que le estamos pidiendo a la comisión es, oiga, oye al STEF, mire, tengo estos planes de trabajo que están trabajando sobre esas especies y esperamos tener la información de aquí al año que viene.
Hay que decir que los plazos de aplicación de la política de descartes metían unas primeras especies y luego iban metiendo nuevas especies. Y durante los 5 años, pues nos hemos concentrado mucho en las especies que iban entrando. Entonces, de merluza hemos hecho muchos trabajos. De especies pelágicas en cerco se han hecho muchos trabajos, pero claro, en soya, en rape, en merlán, en abadejo, en lenguado, en besugo, hemos empezado a hacer trabajos prácticamente antes de ayer. Y eso es lo que se le está pidiendo a la Comisión, que tenga una cierta flexibilidad para poder aportar documentación a lo largo de todo este año y extenderlo un poquito más allá. Está por ver que la Comisión y STEF nos acepte lo que estamos proponiendo, pero por lo menos esa es la línea de trabajo. En aguas no occidentales igual, es un reglamento pelágico que en teoría no nos afecta porque no tenemos barcos dedicados a la pesca pelágica, sí el de demersales, en el que en alta supervivencia pues tenemos prácticamente las mismas especies, porque las que sobreviven son las que sobreviven, y por alta supervivencia significa que al menos el 50% de lo que devuelves al mar tenga avisos de sobrevivir. Y lo que decía de la raya santiaguesa, que es la única que tiene una limitación que tenemos que salvar, porque si no, una sola especie de raya se puede convertir en choque species. O nos podemos ver obligados a decir, oiga, prohíbamela como especie y arreglar el problema, que es lo que hemos hecho con los tiburones de profundidad. Porque al final los tiburones de profundidad no había forma de salvar la obligación de desembarque, sino era con la prohibición de todos ellos, que es lo que se ha hecho. Además, en el acto delegado las excepciones de minimis están ahí, que las tenéis todas: merlán, bacalao, jurel y caballa. Algunos de ellos nos están pidiendo datos adicionales, pues por lo mismo, porque se metieron un poco de prisa en el acto delegado del año pasado, se metieron como conjunto, la Comisión nos obligó a separarlos y estamos trabajando para justificarlo más. La regulación nacional mediante 2 órdenes. Una que, como os he dicho, ha salido esta mañana. Ha sido complicado porque ha habido que llamar al mismísimo BOE. Se ha puesto esta mañana y me ha dicho, venga, te la publico. Ya la tenéis todos, podéis verla. Que es para mí la verdaderamente importante en la forma y en el fondo de cómo tenemos que aplicar la obligación de desembarques. Y luego otra que está ahí todavía en fase de debate, que es la orden sobre una serie de repartos de especies que hacía falta, como el besugo, como el tema del jurel, uso de condiciones especiales y adaptación de las demás órdenes a la nueva situación que genera la obligación de desembarque, que está, ya digo, en fase de debate interno. La orden que ha salido publicada esta mañana es la orden APA 514 de 2019, que es la que fija las normas de aplicación de las exenciones que tenemos para lo que no se puede, lo que se puede seguir descartando, y una serie de mejora de selectividad de artes cuya obligación entraría el 1 de julio de 2020. Si entre medias demostramos que otros modelos que se están estudiando son mejores, se cambiará la orden. Pero el objetivo claro es trasladar en aguas, especialmente aguas noroccidentales, la necesidad de cambiar el modelo de arte, porque se sigue capturando mucho pequeñín, tenemos un serio problema con el bacalao que hay que intentar erradicar de la pesca porque no tenemos cuota o tenemos muy poca, y por eso lo hemos metido. Las excepciones con la nueva orden ministerial, en lo que se refiere a los de minimis, lo que propone el artículo 3 son las medidas relativas. Para aquellos buques que tengan cuota individual, el de minimis se calculará respecto a la cuota que tiene cada uno. Es decir, es una cuestión de cada armador saber que puede usar el de minimis. Y si ha terminado su de minimis, ya era con su cuota, pero el de minimis es el de su cuota personal, ¿vale? Entonces, dependerá del arte, dependerá de la especie y del caladero que sea. Nosotros vamos a sacar, evidentemente, una resolución, porque es lo que dice la orden ministerial, que tenemos que mandar la consulta probablemente la semana que viene o la siguiente, para definir cuáles son, para poner claramente en esa resolución cuáles son las especies y los de minimis posibles, y poder explicar pues cómo se tiene que hacer uso del de minimis para que la gente lo tenga claro. Y el resto de buques y en el Mediterráneo es una cantidad que vamos a determinar en función de la captura de todo ese segmento, para que quede claro, esta es la cantidad de minimis que se puede usar. En cuanto a la flexibilidad interespecies, que creo que es una de las medidas, de las
pocas medidas muy positivas del artículo 15, la flexibilidad entre especies está contemplada. Volvemos al modelo diferenciado para buques con cuota individual y sin cuota individual. Los buques individuales será un porcentaje sobre su cuota y los buques de pesca no repartida una cantidad fija que tenemos que determinar, porque evidentemente buques artesanales que se agota la cuota de merluza y la merluza es flexibilidad interespecie, tendremos que ver de qué otras especies principales se puede tirar. La resolución que queremos hacer evidentemente va a tener la lista de especies y stocks a los que se puede aplicar flexibilidad interespecies, que va por especie, zona y arte de pesca, porque dependiendo de las artes unas sí y otras no, y eso estará en la resolución. Y además vamos a indicar para cada tipo de arte cuáles son las especies principales. ¿Por qué? Pues porque lo que nos permite la legislación es tirar de tu especie principal, no de cualquier especie. Aquí hemos tenido mucho debate de cómo se podía aplicar esto. Evidentemente podríamos haber ido al cómputo global español y entonces habría que esperar a que toda la cuota española se agotara para tirar de la flexibilidad entre especies, y eso no es práctico, porque o hay una fluidez de las cuotas, y aun habiendo fluidez de las cuotas te puedes dar cuenta que un barco tengo que amarrarlo porque el fulano de al lado no quiere cederle cuota y no consigo acotar la cuota española. Por eso hemos ido al modelo individual. Oye, esta es tu cuota, estas son tus especies principales, y de la suma de tus especies principales te sale una cantidad que es la que vas a poder meter de otras especies, de las de la lista. Aquí hay que decir que una de las luchas más importantes que hemos tenido en TAC y Cuotas es convencer a la Comisión de que el rape y el gallo eran especies susceptibles de flexibilidad entre especies. ¿Por qué? Pues porque tenemos un TAC que comprende dos especies, una de ellas, en los dos casos, con evaluación analítica estupenda, fantástica, y la otra con evaluación indiciaria, pero en un estado fantástico también. Pero claro, faltaba qué hago y qué no hago. En el caso del rape blanco, que compone 3/4 partes de la captura del rape, resulta que está en flexibilidad interespecies plena y además es la mayoría de la captura. Y al final la Comisión lo ha aceptado. Y eso quiere decir que ahora los rapes, tanto en la zona 6, 7 y 8 como la 8C, están en flexibilidad interespecies. Por tanto, un barco de arrastre que tenga sus cuotas de merluza, de gallo, de bacaladilla o de jurel podrá utilizarlas para completar su cuota de gallo, porque en su composición de capturas falta gallo y no tiene gallo. ¿Vale? Y por los buques, ya decía que los buques de pesca no repartida pues tendremos que hacerlo en conjunto, porque no se puede hacer otra cosa. Respecto a la alta supervivencia, está metido también en la orden las medidas que tienen y sobre todo cómo se debe proceder. También la resolución que vamos a sacar va a decir cuáles son los artes y las especies que se pueden aplicar esta alta supervivencia, para que tengamos claro que si tienes un arte de, yo qué sé, de malle, pues para la raya puedes soltarla, y mientras que tienes un palangre de fondo, como no está aplicado, pues el besugo en la zona 8 no puedes soltarlo. La resolución vendrá separado zona sudoccidental de la noroccidental. Y para terminar, pues quería sacar aquí un problema que hemos tenido gordo y que creo que ha salido bastante bien solventado por el momento, que es las especies choque o cuota cero. Hemos conseguido meter dentro de TAC y Cuotas algo que parecía imposible, que es romper de alguna manera la estabilidad relativa, sin romperla. Y esto ha sido un trabajo muy duro dentro del grupo regional, hasta convencer a los demás socios de que tenía que encontrarse una solución para todo el mundo, no habría solución. Y creo que la solución que hemos obtenido no es perfecta, porque no nos confiere estatus de dueños de unas cuotas, pero sí obliga a los demás Estados miembros a concedernos esas cuotas, y además con un sistema de swap obligatorios que deja en nuestras manos cuáles son los stocks que vamos a poner encima de la mesa. Y eso pues hace que yo consiga bacalao de la zona 7, pues a veces pagando cosas que no son vitales para nosotros, pero que nos salvan.
Además, hemos conseguido eliminar algún TAC como el de la brótola y estamos trabajando para eliminar el TAC del ochavo en toda la zona 8, por lo menos, y el pejerrey en toda la zona 7. Está pendiente de que ICES del informe, ojalá ICES concluya que se pueden eliminar y entonces pues solucionaremos 2 especies que son ciertamente un problema. Y esto lo que vamos a hacer ahora está pendiente de terminar mediante resolución durante este año para asignar topes de captura. Ya veremos cómo gestionamos en el futuro esto, que requerirá probablemente una división de lo que pueda haber para que cada uno sepa qué atenerse, pero vamos a hacer una resolución para buscar un método de asignación de topes de captura que nos lo permite la norma, sin problemas. Y ya lo hemos hecho con la caballa de NEAF, en la que hay una resolución que establece un tope de captura respecto a la cantidad que tenemos a bordo en el desembarque, con independencia de que además hay una componente de TAC conseguido de manera individual. Las especies sin contact cero y sin ninguna solución dentro de la flexibilidad interespecies, por ejemplo, aquí no está el eglefino de la zona 7, y el eglefino de la zona 7 caen todos los años 600, 700 toneladas, pero esas van con cargo a la flexibilidad interespecies. Habrá que poner la merluza, habrá que poner la bacaladilla, habrá que poner la cuota que tengan los barcos. Pero el resto son 7 stocks por un lado que están contenidos en un artículo, 4 que están en otro, junto con un quinto más en la parte de arriba amarillo que no nos afecta, y otros 2 que no estaban metidos, pero que son también estos 2 del pejerrey y el boarfish. La primera columna que tenéis aquí es la cantidad de descartes que nosotros estimamos en función de los datos que recibimos del sector para cubrir lo que estimamos de necesidad, ¿vale? Y la segunda columna es la cantidad conseguida. Hombre, yo tengo que decir que del bacalao de la 5-6A, pues haber conseguido prácticamente la cantidad que necesitamos es haber salido muy bien parados. O sea, hoy en día yo no creo que tengamos problema si se escapa un poquito del bacalao para cumplir con la cantidad que tengo. Con el merlán de la 5-6 igual, porque hemos incluso conseguido más de lo que nos hace falta. Con el bacalao de la 7 quizás sea el punto más conflictivo, pero también sé que existe una capacidad de mejora en la selectividad y en evitar la captura. Hemos conseguido 91 toneladas. Cubres 3/4 partes de lo que es tu actividad sin evitar el bacalao. Y eso es importante que se tenga en cuenta, porque vamos a trabajar sobre un plan de reducción de capturas de estas especies y lo que se pretende, que irá dentro también de esta resolución que estamos preparando, es, oye, si tú das con una zona que tenga un poquito más de bacalao, 5 millas, muévete. El plan europeo que estamos haciendo conjunto es voluntario, en la norma española va a ser obligatorio. O sea, yo entiendo que cuando tienes 90 toneladas de bacalao, que le va a tocar, yo que sé, 300, 400 kilos a un palangrero y un poco más a un arrastrero, no sé cuánto saldrá. Lo que hay que hacer es evitar que los barcos se concentren. También es verdad que vamos a intentar que la cuota de un grupo barco se pueda gestionar en conjunto, la cuota no, el tope anual se pueda gestionar en conjunto, en tanto en cuanto no son cuotas individuales que se puedan transferir, sino topes de captura, que es un pequeño matiz. Y luego pues tenemos el resto de especies que prácticamente hemos conseguido lo que necesitamos. En el abadejo de las 7 nosotros hablábamos de 300 toneladas, pero sabemos que con 180 íbamos, que chutábamos, hemos conseguido 200, pues está muy bien. El abadejo, el bacalao de la 5 oeste pues también, y el resto veréis que prácticamente tenemos lo que nos puede llegar a hacer falta. En cuanto al pejerrey y al boarfish, al famoso chavo, la cantidad que tenemos es bastante menos de lo que necesitamos. Pero tengo que decir que confiamos en que nos quiten de encima una parte importante de la obligación de desembarque. Si no, son especies que todavía puedo negociar con algún otro Estado miembro, conseguir más cuota para poder escapar. Y eso es más o menos lo que tenía yo que contarles. Muchas gracias. 1 minuto de agua.